Hay lugares que un mapa no logra captar del todo. Lugares donde las líneas de una carretera se reducen a hilos y el espacio en blanco alrededor de un nombre significa, en la práctica, silencio. Otokawa era uno de esos lugares. Se asentaba plegado en la curva de dos montañas, a unas pocas horas al norte de Tokio. Un valle oprimido por cedros y niebla, donde las señales de teléfono llegaban como pájaros tímidos y se marchaban igual. La gente de la ciudad lo llamaba una reliquia, un pueblo que el tiempo había sorteado con cortesía. Para Daniel Cho, un cineasta coreano-americano de documentales que había pasado la última década persiguiendo historias que se desvanecían, le sonaba a trabajo que valía la pena hacer. Había filmado a viejos pescadores que todavía navegaban por las estrellas, a comadronas que guardaban cuadernos de nacimientos que se remontaban a 3 generaciones, a un campanero que se negaba a que el reloj de su templo fuera reemplazado por aparatos electrónicos. Otokawa parecía el siguiente capítulo de ese archivo silencioso. Vino por el folclore, no buscaba un límite. Se enteró del pueblo por una ingeniera de sonido de un equipo de televisión, una mujer que creció en un pueblo que estaba en el valle de al lado. «No les gustan las visitas después del anochecer», le dijo mientras recogía los cables. «No porque sean poco amables, por la regla». Cuando preguntó qué regla, ella bajó la voz instintivamente. «Si alguien te llama por tu nombre después del crepúsculo, no respondas, ni siquiera si suena como tu madre». Lo dijo sin una sonrisa, sin ese guiño que la gente de ciudad le pone a la superstición para recordar a todos que no lo dicen en serio. Daniel se rió educadamente de todos modos. Tenía estanterías de cuadernos llenos de reglas como esa. No silbes por la noche, no señales una tumba, no metas sal en casa en Año Nuevo. Pero una regla es una forma que merece la pena filmar. La gente se reúne en torno a ella, la protegen. Una regla en un lugar como Otokawa es una historia con huesos. Para cuando el autobús le dejó en una parada desgastada, frente a una tetería con las persianas bajadas, la luz se había inclinado hacia el oro y el aire de la montaña había adquirido ese frío vespertino particular que huele a agua corriente. El último tramo lo hizo a pie por un camino de un solo carril, cosido con musgo por el centro. El bosque se alzaba a ambos lados, un muro de cedros cortado por finas cintas de canto de pájaros. De vez en cuando veía un tori del color del caqui seco y un zorro de piedra con la nariz pulida por el tiempo y el cuidado. Su mochila era más pesada de lo que parecía. Cuerpo de cámara, objetivo zoom, micrófono de cañón, baterías, una pequeña grabadora que usaba para el ruido ambiental. Se dijo a sí mismo que el peso significaba que estaba preparado. Otokawa apareció no de golpe, sino por partes. Primero un campo aterrazado sembrado bajo para la primavera. Luego un grupo de casas de madera con tejados de tejas que habían aprendido a soportar tanto la nieve como el sol. Luego una plaza con una vieja bomba manual y una máquina expendedora cuya luz estaba apagada, aunque podía ver las latas ordenadas pulcramente dentro. Bicicletas de niños apoyadas contra una pared. Ropa tendida inmóvil en una cuerda, como si el aire contuviera la respiración. Lo que más le llamó la atención a Daniel no fue la pobreza o el deterioro. El lugar estaba cuidado, sino la atención. La gente aquí miraba sus casas de la misma manera que miras algo que puedes perder. Encontró al señor Hayashi en el salón comunitario, un edificio bajo con suelo lijado y una fila de zapatillas junto a la entrada, dispuestas con la exactitud de un ritual. Hayashi tenía 70 y tantos, alto para su generación, con la espalda aún recta como probablemente le había enseñado su padre. Escuchó la presentación de Daniel sin interrumpir. Luego sirvió té con tanto cuidado que el vapor parecía parte de la ceremonia. «¿Quieres oír hablar de nuestra regla?», dijo, no con desprecio. «Todos los que vienen lo hacen». Daniel asintió y sacó su cuaderno. «No estoy aquí para probar o desmentir nada. Solo registro lo que la gente conserva». Hayashi miró hacia la puerta como si midiera la luz. «Mantenemos esa regla porque ella nos mantuvo a nosotros. Cuando el sol baja detrás de la cresta oeste,
No nos llamamos a distancia. Si debes hablar, ve a la persona y ponle la mano en el hombro. Si alguien te llama por tu nombre desde detrás del seto, desde el camino, desde la orilla del río, por muy dulce que sea la voz, no respondas, no te gires, no pronuncies tu propio nombre. ¿Qué pasa si lo haces?, preguntó Daniel, la pregunta que sabía que tenía que hacer. Hayashi dejó su taza con tanta suavidad que la porcelana no hizo ruido. Entonces la montaña te recuerda. No dio más detalles. Fuera, el crepúsculo deslizó su pulgar por el valle y todo bajó medio tono. Una campana en el pequeño templo sonó 2 veces. En algún lugar, un perro ladró una vez y no ladró más. El aire adquirió un borde húmedo, un olor limpio como a piedra después de la lluvia. Daniel vio a una anciana cerrar su puerta y colgar un pequeño amuleto de paja trenzada en el pestillo como para asegurarlo. Un niño que iba demasiado rápido en bicicleta frenó de repente. Puso ambos pies en el suelo y caminó los siguientes 50 metros. No era miedo lo que veía en ellos, exactamente. Era disciplina, era cautela heredada. Mientras Daniel volvía a la carretera con su grabadora para captar cómo suena el crepúsculo en un lugar con reglas, alguien dijo su nombre a sus espaldas con una voz que conocía tan bien como la suya. Daniel. Se giró por costumbre, el impulso ordinario de un hombre al que siempre se le ha respondido cuando le llaman. El camino detrás de él estaba vacío. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con el sonido de la lluvia cepillando las paredes de papel de la pequeña casa de huéspedes. La dueña, una mujer de voz suave llamada Reiko, había preparado gachas de arroz y té, dejándolos fuera de su puerta en una bandeja de madera. Cuando le dio las gracias, ella solo sonrió y dijo: «Quédese dentro si la niebla sigue baja. A la montaña no le gusta que los extraños caminen cuando no puede verlos». Sus palabras fueron casuales, pero la frase se le quedó grabada. Después del desayuno, desempacó su equipo, cámara, grabadora, trípode, y comenzó a preparar tomas por el pueblo. Filmó callejones estrechos que se curvaban como signos de interrogación, filas de sandalias cuidadosamente dispuestas fuera de las puertas, a un granjero inclinándose ante su campo antes de tocar la tierra con una azada. A la gente de Otokawa no le importaba ser vista, pero tampoco posaban. Existían en silencio, como una oración que continúa después de que la voz se detiene. Al mediodía, la niebla comenzó a disiparse, revelando las montañas que enmarcaban el pueblo como muros. Daniel subió una pequeña colina detrás del santuario para capturar una toma amplia del valle. Desde allí, Otokawa parecía un puñado de casas dispersas en un cuenco de verde. El aire estaba cargado de pino y humo de estufas de leña. Presionó grabar, dejando que el sonido ambiental llenara sus auriculares. El silbido del viento a través del bambú, el golpe constante de un tambor del templo. Luego, débilmente, un susurro de algo más. Era como oír una respiración en un micrófono cuando no hay nadie cerca. Se quitó los auriculares, pero el sonido se había ido. Más tarde esa tarde, visitó de nuevo el salón comunitario para entrevistar al señor Hayashi. El anciano le recibió con la misma calma y cortesía. La mesa entre ellos tenía 2 tazas de té y una pequeña grabadora. «Usted debe pensar que nuestras costumbres son antiguas», comenzó Hayashi. «Pero las reglas sobreviven porque sirven a algo». «No creo que sea una tontería», respondió Daniel. «Todas las culturas construyen límites para protegerse. La suya resulta ser el silencio». Hayashi asintió brevemente, con los ojos pensativos. «Cuando era niño, mi abuelo me contó la historia de la primera llamada. Dijo que un cazador regresó una vez de la montaña después del atardecer y escuchó a su hermano llamarlo desde la orilla del río. El cazador respondió. Cuando los aldeanos lo encontraron a la mañana siguiente, sus huellas terminaban donde el río se volvía negro. La corriente estaba en calma. No había cuerpo, solo su nombre escrito en las piedras en el barro». El bolígrafo de Daniel dudó sobre la página.
¿Usted cree que esto realmente sucedió? Creo en lo que enseña, dijo Hayashi, que hay ecos que no debemos seguir. Usted es un hombre de sonido, graba cosas, sabe que el sonido puede venir de lo que ya no está allí. Esa noche, Daniel volvió a reproducir la grabación desde la cima de la colina. El ruido ambiental sonaba normal al principio, la brisa, el tambor, un tenue canto de pájaro. Luego, en medio de la pista, una breve distorsión, una voz humana demasiado baja para ser viento, susurrando su nombre. Volvió a escuchar con el volumen subido. El susurro vino una vez, entre respiraciones, como alguien parado lo suficientemente cerca como para empañar el micrófono. Daniel detuvo la reproducción y miró hacia la ventana. Fuera, la niebla había regresado, engullendo la carretera en gris. La casa de huéspedes crujió suavemente, como si algo estuviera cambiando de peso justo más allá de su estructura. Apagó la grabadora y se quedó muy quieto, contando cada respiración hasta que ya no pudo distinguir qué sonido le pertenecía a él y cuál venía de la habitación. Cuando amaneció, la niebla seguía allí. No se había disipado en absoluto, solo se había espesado, pesada y pálida como la leche. Salió a filmar la campana del templo al ser golpeada al amanecer. El sonido debería haber resonado por el valle. No lo hizo. El aire lo engulló por completo. Detrás de él, alguien volvió a susurrar su nombre. Esta vez no se giró, pero sintió la respiración tocarle la nuca, fría y húmeda como la niebla. Esa noche, el pueblo parecía diferente. No era la forma en que se movía el aire o el color del cielo. Era más sutil, como si algo bajo la superficie hubiera cambiado su ritmo. La gente de Otokawa se había refugiado en sus casas antes de que el sol rozara siquiera la cresta de la montaña. Las lámparas estaban cubiertas con telas finas, las puertas se habían echado el cerrojo 2 veces, y los carillones de viento se habían retirado de los aleros para que ningún sonido errante pudiera confundirse con una voz. Daniel colocó su trípode cerca del tori del templo para capturar la transición del crepúsculo a la noche. La luz se desvaneció más rápido de lo que esperaba. El azul del cielo se agotó hasta un gris hierro, luego hasta el negro. A través del visor, apenas podía distinguir el camino de piedra que llevaba a la campana del templo. Era el único lugar del pueblo donde la regla parecía relajarse, donde se permitía que el sonido respirara. Presionó grabar. Al principio, no hubo más que el zumbido de los insectos nocturnos y el suave silbido del viento de la montaña. Luego, débilmente, algo más. Una voz de mujer. Venía de la dirección del bosque, tan distante que casi podía fingir que era imaginación. Pero el micrófono la captó claramente, un suave murmullo con la forma de su nombre. Daniel. Se quedó inmóvil. Las sílabas se alargaron lentamente, como si estuvieran probando el aire. Se dijo a sí mismo que era una aldeana llamando a su marido, o quizás un truco de la acústica del valle. El sonido de su nombre volvió a resonar, más cerca, esta vez detrás de él. Daniel. Se giró. El camino estaba vacío. La niebla rodaba entre los árboles en finas capas, brillando débilmente bajo la luz roja de la cámara. Apagó la grabadora, se la colgó al hombro y comenzó a caminar de regreso a la casa de huéspedes. La regla que el señor Hayashi le había contado susurraba en su mente. No respondas, no te gires, no pronuncies tu propio nombre. Intentó reírse de sí mismo. Era un hombre adulto, un documentalista, no un niño asustado por historias de fantasmas. Pero al pasar el estrecho puente que cruzaba el arroyo al borde del pueblo, vio a alguien de pie al otro lado. Una sombra demasiado inmóvil para ser humana. Tenía su forma, su altura, su postura. La figura estaba de espaldas, con la cabeza ligeramente inclinada, como si observara algo en el agua. La garganta de Daniel se apretó. Quiso gritar, para demostrar que era solo otro viajero o un aldeano que regresaba tarde, pero no podía articular palabras.
Levantó la cámara en su lugar, hizo zoom a través de la niebla y vio que la ropa de la figura era idéntica a la suya. La misma chaqueta, la misma correa cruzada en el pecho. Incluso el mismo pequeño desgarro cerca del hombro. La sombra comenzó a girarse. Bajó la cámara inmediatamente, con las manos temblorosas. La regla se repetía como un latido en su cabeza. No te gires, no respondas. Retrocedió, lentamente, hasta que el puente quedó detrás de él. Luego corrió. Para cuando llegó a la casa de huéspedes, su respiración era irregular y jadeante. La puerta estaba cerrada, pero Reiko la abrió antes de que pudiera llamar, como si lo hubiera estado esperando. Su rostro estaba pálido, sus ojos grandes pero no sorprendidos. «¿Lo oíste?», dijo. No era una pregunta. Daniel asintió. Ella se estiró detrás del marco de la puerta y descolgó una pequeña linterna con forma de calabaza, con sus lados de papel pintados con símbolos que no reconoció. «Mantén esto encendido esta noche», dijo. «Y pase lo que pase, no vuelvas a responder». Quiso preguntarle cómo lo sabía, pero su expresión le advirtió que no lo hiciera. Se giró y cerró la puerta con tranquila precisión. Colocó la linterna en el suelo junto a su cama. Su llama parpadeaba débilmente, demasiado tenue para llenar los rincones de la habitación. Durante mucho tiempo, se sentó allí con la cámara en el regazo escuchando. La lluvia había cesado. La noche se sentía vacía, hueca. Entonces la voz volvió a sonar, suave, paciente, casi tierna. Daniel. Miró fijamente la puerta. Daniel. Era la voz de su madre esta vez. El sonido era exacto. El tono, la calidez, el temblor que usaba cuando él era un niño y ella quería que entrara de la lluvia. Apretó los puños. Cada músculo de su cuerpo gritaba para moverse, para abrir la puerta, para responder. Pero recordó la advertencia de Reiko. La voz llamó de nuevo, más cerca ahora, como si estuviera justo detrás de la madera. Entonces, una mano presionó contra la puerta. Un contorno pálido bajo el marco de papel. La llama de la linterna parpadeó violentamente, alargándose, luego acortándose, luego apagándose. Y en la oscuridad, la voz susurró una vez más, solo que esta vez no estaba fuera, estaba junto a su oído. La luz de la mañana no trajo consuelo. Daniel no había dormido. Simplemente se sentó erguido en el futón, con los ojos fijos en la fina línea de luz solar que se colaba por la pantalla shoji. Cuando finalmente se levantó, sus extremidades se sentían rígidas, como si su cuerpo hubiera contenido el miedo demasiado tiempo y no supiera cómo soltarlo. El aire de la habitación todavía tenía el tenue aroma a papel quemado, los restos de la linterna apagada. Afuera, Otokawa estaba en silencio. Demasiado silencioso. No había niños en la plaza, ni el parloteo de las amas de casa lavando verduras en la bomba comunal. La niebla no se había disipado. Solo se había adelgazado lo suficiente como para mostrar contornos. Casas como formas dibujadas a lápiz. Era un pueblo conteniendo la respiración. Cuando Daniel encontró al señor Hayashi cerca del santuario, el anciano estaba barriendo hojas caídas, cada golpe lento y deliberado. No levantó la vista cuando Daniel se acercó. ¿Lo escuchó?, dijo Hayashi, con voz tranquila pero baja. La boca de Daniel se sentía seca. «¿Sí? Anoche. Volvió a llamarme por mi nombre». La escoba se detuvo en el aire. ¿Y respondió? Él dudó. «No, pero casi lo hago». Ahora el anciano lo miró a los ojos. Las líneas de su rostro se profundizaban como grietas en la piedra. Casi es suficiente para que lo note. El pulso de Daniel se aceleró. ¿Qué quiere decir con lo? Hayashi señaló la montaña detrás del pueblo, su cima velada por la niebla. El que recuerda, no pertenece a dioses ni a fantasmas. Es más antiguo que esas palabras. Escucha a los vivos. Daniel sacó su grabadora, presionando el pequeño botón rojo. ¿Puede decirme más? ¿Alguna vez alguien...? No grabe esto. La interrupción del anciano fue tan tajante, tan repentina,
que cortó la voz de Daniel como una cuchilla. Algunas historias no les gusta que las guarden, dijo Hayashi. Cuando las capturas, vienen a buscar lo que les has quitado. Pero Daniel no podía detenerse. Estaba allí en busca de pruebas. Era un cineasta, no un creyente. Esa noche, en contra de la advertencia del anciano, decidió regresar al bosque. Salió justo después del atardecer, con la cámara al hombro y la linterna en la mano. El aire estaba cargado de humedad, del tipo que se pega a la garganta. El sendero hacia el bosque serpenteaba detrás del templo y subía hacia la base de la montaña. Cada sonido parecía amplificado: el crujido de las hojas, el goteo del agua, el lamento bajo del viento. Colocó la cámara en un tronco caído, su luz roja parpadeando en la oscuridad. Luego pulsó grabar. Pasaron los minutos, nada, solo el pulso rítmico de las cigarras. Entonces, débilmente, una voz, esta vez no su nombre, sino palabras susurradas en japonés. No pudo entender la mayor parte, pero algunas sílabas destacaron. Kaeru, vuelve. El haz de su linterna temblaba mientras escaneaba los árboles. No había nada allí. El susurro volvió, esta vez más cerca, moviéndose de izquierda a derecha, como si lo estuviera rodeando. Daniel estabilizó la cámara, acercando el zoom a las sombras entre los cedros. El micrófono captó cada detalle: su propia respiración, el crujido de las ramitas, el susurro repitiendo su nombre ahora, más lento, alargado, casi pensativo. Daniel. El autoenfoque de la cámara hizo un clic agudo cuando algo cruzó su encuadre. Congeló la toma, una mancha de piel pálida, un atisbo de tela, algo con forma humana moviéndose detrás de los árboles. Dio un paso adelante, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién anda ahí? Silencio. Entonces una figura salió de la oscuridad. Una mujer, delgada, descalza, con su kimono rasgado y gris como ceniza. Su cabello colgaba mojado y enredado, su rostro ligeramente ladeado como si estuviera escuchando algo. Daniel dio un paso cauteloso más por cerca. «Señora, ¿está usted bien?» Ella no respondió. Sus labios se movían sin sonido, como si estuviera repitiendo palabras que no podía oír. Levantó la cámara. A través del visor, su rostro se enfocó, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba de pie en el suelo. Sus pies estaban a centímetros del suelo, suspendidos en el aire como si la propia niebla la sostuviera. La lente falló. La estática rayó la pantalla. Luego otra voz se unió a la suya, esta vez de un hombre, y otra, y otra. En cuestión de segundos, el bosque estaba lleno de voces, bajas, superpuestas, todas susurrando su nombre en perfecta sincronía. Daniel tropezó hacia atrás, cayendo sobre una raíz, la linterna girando fuera de su mano. En la oscuridad, las voces se hincharon como el rugido de un océano invisible. Corrió. Las ramas arañaban su chaqueta, las raíces se enganchaban en sus botas, pero no se detuvo hasta que vio el tenue contorno de las luces del pueblo a través de la niebla. Cuando llegó a la primera casa, se derrumbó contra la pared, jadeando. Miró la cámara en sus manos. La luz roja seguía parpadeando. Lo había grabado todo. Cuando reprodujo las imágenes más tarde esa noche, el audio era claro, demasiado claro. Las voces no eran ecos, le estaban hablando. Y al final de la grabación, una voz, de mujer, susurró algo nuevo. Ahora has respondido. Daniel no durmió esa noche. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación de huéspedes, el tenue resplandor de su portátil iluminando su rostro mientras las imágenes se reproducían una y otra vez. Cada vez que escuchaba, los susurros se volvían más claros, como si algo al otro lado de la pantalla reconociera su atención y quisiera más. La última frase, «Ahora has respondido», parecía resonar dentro de las paredes en lugar de en los altavoces. Al amanecer,
La niebla se había filtrado por los huecos del marco de la ventana, cubriéndolo todo con una humedad fría. Intentó convencerse de que era condensación, pero el olor era diferente, metálico, como a piedra mojada. El pueblo de fuera parecía inalterado, pero él sentía que todos lo sabían. El aire había cambiado. Cuando Daniel salió, Reiko lo esperaba en la puerta con las manos apretadas alrededor de una pulsera de cuentas de oración. No lo saludó. Su voz apenas superó un susurro. No deberías haber ido allí. Necesitaba entender, dijo él. Ahora tengo pruebas, grabaciones, imágenes. Las oí hablar. Ella negó con la cabeza. Eso no es una prueba, eso es un permiso. Antes de que pudiera replicar, el señor Hayashi apareció por el camino, con el rostro pálido, su aliento nublando el aire de la mañana. «Venga», dijo, «debe ver». Lo llevaron más allá del templo hasta la orilla del río. Durante la noche, la corriente había arrastrado extraños escombros, cintas de tela vieja, trozos de papel con símbolos descoloridos y algo más que parecía hueso pulido por años de agua. El anciano se arrodilló, susurrando una oración antes de recoger un puñado de trozos de tela. «Estos son omamori, amuletos protectores de tumbas más arriba en la montaña», dijo Hayashi en voz baja. «La barrera se está rompiendo». Daniel frunció el ceño. «¿Barrera?». El anciano no respondió de inmediato. Sostuvo la tela empapada a la luz. Hace mucho tiempo los aldeanos hicieron un pacto. Cuando la gente moría repentinamente, guerra, fiebre, inundación, sus voces perduraban. Para evitar que vagaran por el mundo de los vivos, los ancianos construyeron una barrera de piedras de oración y amuletos a lo largo de la cresta. Cada nombre tallado, cada amuleto sellado, para que la montaña pudiera recordarlos sin dejarlos vagar. Dejó caer la tela de nuevo al río, pero a veces la memoria no permanece enterrada. Daniel sintió que su pulso se aceleraba. Está diciendo que lo que vi, esa gente, eran los que se suponía que debían permanecer en silencio. Las palabras se le hundieron como piedras en aguas profundas. Pensó en la mujer del bosque, su kimono rasgado, su boca moviéndose sin sonido. Había sentido lástima entonces, lástima por alguien perdido. Ahora el pensamiento lo helaba. ¿Y si no estaba perdida en absoluto, sino esperando? Esa noche, Daniel se encerró en su habitación y comenzó a revisar el vídeo de nuevo. Cuanto más ralentizaba las imágenes, más detalles salían a la superficie. Detrás de la mujer flotante, medio oculta en la niebla, había rostros, docenas de ellos. Un hombre con un sombrero de granjero, un niño aferrado a un juguete, una anciana con las manos juntas como en oración. Sus ojos seguían la lente. Cuando amplificó la pista de audio, las capas de susurros se separaron como hilos. Las voces no eran aleatorias, estaban organizadas, superpuestas en ritmo. Entre la repetición de su nombre había fragmentos de frases japonesas. Las tradujo lentamente usando una herramienta en línea. «Estamos aquí. La puerta está abierta. Él nos llamó de vuelta». Hizo una pausa. «Él nos llamó de vuelta». Al principio, pensó que se refería a él, pero luego recordó la historia de Hayashi sobre el cazador y el hermano desaparecido. La leyenda decía que alguien había respondido a la llamada primero, hace mucho tiempo. Alguien había iniciado el eco. Salió para enfrentarse a Hayashi, pero el anciano ya caminaba hacia él con una linterna. Su expresión era sombría. «Las voces te siguieron», dijo Hayashi. «La gente escuchó llamadas anoche cerca de las casas. Ahora conocen tu nombre». La garganta de Daniel se apretó. «¿Qué puedo hacer?». Las manos del anciano temblaron ligeramente al dejar la linterna. «No puedes silenciar lo que se ha pronunciado, pero puedes devolverlo. Al amanecer, realizaremos un rito de recuerdo. Debes venir. Tú abriste la puerta. Tú ayudarás a cerrarla». El resto de la noche transcurrió en una inquietante quietud. La niebla se espesó hasta que el mundo fuera de su ventana parecía una sábana de leche. Desde algún lugar profundo,
Comenzó un tenue canto, suave, melódico, inquietantemente humano. Creció hasta llenar el valle, una nana para nadie vivo. Daniel cogió su grabadora por instinto. La luz roja parpadeó 1, 2 veces, luego se atenuó. La estática crepitó a través de los altavoces, seguida de una sola voz infantil. No puedes enviarnos a casa. Tú nos trajiste. La energía parpadeó. La llama de la linterna vaciló. Luego se estiró de lado como si fuera soplada por un aliento que venía de dentro de la habitación. Y cuando se giró hacia el sonido, los vio. Reflejos formándose en las paredes de papel. Tenues siluetas moviéndose, susurrando, esperando. Comprendió entonces lo que el anciano quería decir con «escucha a los vivos». La montaña no estaba cazando a los muertos, los estaba alimentando. Cuando el alba se filtró por la niebla, el pueblo había cambiado. El aire tenía una tensión que ninguna luz matinal podía disipar. Las puertas permanecían cerradas. Las cortinas colgaban pesadas e inmóviles. Incluso los pájaros, que solían romper la quietud al amanecer, guardaban silencio. Todo el valle se sentía suspendido, esperando que algo sucediera, o quizás que algo terminara. Daniel siguió al señor Hayashi al patio del templo. Un puñado de aldeanos ya estaban allí, con los rostros demacrados y pálidos. En el centro, un círculo de sal y cenizas marcaba el suelo, y dentro ardían 3 pequeños fuegos alimentados por ramas de cedro. Su humo se elevaba en columnas rectas, inalteradas por el viento. Reiko estaba cerca, sosteniendo un cuenco lleno de amuletos de papel doblados. Sus ojos se dirigieron a Daniel, luego se apartaron. Se dio cuenta de que ella tampoco había dormido. Hayashi hizo un gesto a Daniel para que se arrodillara a su lado. «El ritual no es para luchar contra ellos», dijo en voz baja. «Es para recordarles dónde pertenecen». Daniel asintió, aunque su estómago se encogía. ¿Qué pasa si no funciona? El anciano miró hacia la montaña. Entonces la montaña decide que se queda. La ceremonia comenzó con un canto profundo y rítmico, sílabas antiguas que parecían vibrar en el pecho más que en el oído. Hayashi vertió sake alrededor del fuego y trazó símbolos en la ceniza. Los aldeanos se unieron, sus voces temblorosas pero firmes. Por un momento, Daniel pensó que podía sentir que funcionaba. El aire se espesaba, los fuegos ardían con más intensidad. Entonces llegó el viento. Barrió el patio en una ráfaga repentina y circular, esparciendo cenizas y extinguiendo uno de los fuegos. El canto vaciló. Desde la dirección del río llegó un tenue zumbido ascendente, bajo al principio, luego creciente, como 1000 respiraciones tomadas al unísono. La voz de Hayashi se quebró. «Ya están aquí». La niebla que se arrastraba por los tejados comenzó a brillar débilmente, pulsando con una luz interior. Dentro se formaron formas, rostros medio vistos, flotando como linternas bajo el agua. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, superponiéndose en un murmullo que llenó cada rincón del pueblo. Daniel levantó su cámara instintivamente, pero cuando miró a través del visor, no vio niebla, sino personas. Los muertos. Abarrotaban los caminos, sus expresiones congeladas entre la pena y el hambre. Algunos extendían las manos como si suplicaran. Otros simplemente miraban con ojos tan huecos que parecían tallados en piedra. Bajó la cámara y agarró el brazo de Hayashi. «Dígame qué hacer». «Entre en el círculo», gritó el anciano. «No cruce las cenizas». Daniel obedeció, retrocediendo justo cuando una de las formas de niebla se abalanzó. Golpeó la barrera invisible con un sonido como de hielo que se quiebra. Los fuegos se avivaron, pero solo quedaron 2. El tercero estaba muerto. La voz de una mujer se alzó por encima del resto, una nana infantil distorsionada. Daniel la reconoció inmediatamente. Era la misma melodía de su grabación de la noche anterior. La voz rodeó el templo, tejiéndose entre los cantos.
hasta que sonó como si estuviera susurrando justo al lado de su oído. Tú abriste la puerta, Daniel. Ahora escucha. Se giró hacia el sonido y la vio de nuevo. La mujer flotante del bosque. Su kimono estaba empapado, su cabello enredado con hojas. Flotaba justo más allá del borde del círculo. Sus labios apenas se movían. ¿Por qué?, gritó Daniel. ¿Qué quieres de mí? Su cabeza se inclinó lentamente. No a ti, al que llamó primero. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el suelo bajo el círculo tembló. La línea de sal se rompió, esparciéndose por la tierra. Los fuegos rugieron y luego se apagaron de golpe. La barrera había desaparecido. Estallaron gritos mientras la niebla avanzaba, barriendo el patio como una ola. Los aldeanos huyeron hacia sus casas, sus formas desapareciendo en la bruma una por una. Daniel agarró la linterna caída y corrió tras Hayashi y Reiko hacia las puertas del templo. Detrás de ellos, los susurros se hicieron más fuertes, superponiéndose en algo que ya no era habla humana, sino una única nota prolongada de puro sonido. Dentro, el templo estaba oscuro y pesado con el olor a incienso. Hayashi cerró de golpe las puertas de madera y cayó de rodillas, cantando más rápido ahora, las cuentas traqueteando entre sus dedos. Reiko estaba al lado de Daniel, temblando tan fuerte que podía oír el castañeteo de sus dientes. ¿Pueden entrar?, preguntó él. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en la puerta. La madera comenzó a ceder hacia adentro, como si algo masivo estuviera presionando desde afuera. ¡Hayashi!, gritó Daniel. El anciano levantó la vista con el rostro empapado en sudor. Necesitamos terminar el ritual, pero requiere un nombre que pertenezca a ambos mundos. La mente de Daniel se aceleró. ¿Un nombre? ¿Quiere decir el tuyo?, dijo Hayashi. La palabra golpeó como un impacto físico. No, dijo que nunca lo pronunciara. Eso fue antes de que rompieras el silencio, dijo Hayashi con seriedad. Ahora es el único puente que puede cerrar la puerta. Las puertas gimieron, las bisagras crujían. Por el hueco que se abría, Daniel vio rostros presionando contra la luz. Cientos de ellos. Podía sentirlos tirando de él, susurrando su nombre. Cada sílaba como un hilo que se deshacía de su pecho. «Dígalo», ordenó Hayashi. «Dígalo una vez, luego déjelo ir». Daniel cerró los ojos. Su voz tembló. «Mi nombre es Daniel Cho». El sonido salió de su boca y flotó en el aire, resonando por el templo como el tañido de una campana. Por un instante, todo se detuvo. El viento, los susurros, el movimiento de la niebla exterior. Entonces llegó la respuesta. 1000 voces, hablando al unísono, repitiendo su nombre, no como una pregunta esta vez, sino como una reclamación. Las puertas del templo se abrieron de golpe. Lo último que vio fue la linterna de Reiko ardiendo en blanco, tan brillante que engulló el mundo. Cuando Daniel abrió los ojos, el mundo era irreconocible. El aire ardía de blanco, no con luz, sino con sonido, cada partícula zumbando a un tono demasiado profundo para el oído humano, una vibración que parecía provenir de los huesos de la propia montaña. Las paredes del templo se habían derrumbado hacia afuera, sus vigas astilladas como costillas rotas. Humo y ceniza giraban entre las ruinas, mezclándose con una niebla que pulsaba como si estuviera viva. Reiko yacía a pocos metros, inmóvil pero respirando. El señor Hayashi estaba arrodillado a su lado, sus cuentas de oración destrozadas, sus labios aún moviéndose aunque ningún sonido saliera. Daniel intentó ponerse de pie, pero sus piernas no obedecían. El suelo bajo él se movía, respiraba, ondeaba como el agua. Fuera de los escombros, el pueblo había desaparecido. Las pulcras hileras de casas, los estrechos callejones, los campos, todo engullido por la misma niebla brillante. A través de ella, figuras flotaban sin rumbo, miles de ellas, algunas tan tenues como el humo de una vela, otras nítidas y claras. Reconoció rostros, la mujer del bosque,
el niño junto al arroyo, los hombres cuyas sombras había filmado en la colina. Pero también había otros, incontables otros, vestidos con ropas de diferentes siglos. Los muertos habían estado esperando mucho tiempo. Desde algún lugar de arriba, un estruendo sordo rodó por el valle. La montaña gimió. El sonido era profundo y deliberado, como si hubiera despertado y estuviera decidiendo qué hacer. La voz de Hayashi finalmente se abrió paso entre el ruido, ronca pero firme. «El límite ha desaparecido», dijo. «La montaña está eligiendo». Daniel se volvió hacia él, las palabras apenas formándose. ¿Eligiendo qué? ¿Quién permanece? ¿Y quién debe regresar? La niebla se precipitó hacia adentro, apretando alrededor de las ruinas del templo. Se movía con propósito, fluyendo hacia Daniel. Los rostros dentro lo observaban con hambre, con anhelo, con algo casi humano. Sus voces se fusionaron en un solo susurro. Él habló. Él pertenece. Reiko se movió, sentándose con esfuerzo. Su rostro estaba manchado de sangre y ceniza. «Todavía puede deshacerlo», jadeó. «Dijiste que el nombre puede unir ambos mundos. Debe haber una forma». Hayashi negó con la cabeza. «El ritual está roto. El nombre fue ofrecido, pero no sellado. Ahora la montaña lo reclama, a menos que...» Miró a Daniel, y en esa mirada había tanto lástima como resolución. «A menos que la ofrenda se complete». La garganta de Daniel se apretó. ¿Qué está diciendo? El equilibrio ya no puede restaurarse con palabras. Necesita una vida que lo ancle, una voz viva que reemplace la que fue tomada. Reiko miró al anciano con incredulidad. No puede querer decir... «Lo haré yo», interrumpió Hayashi suavemente. «Este era mi deber mucho antes de que llegaras». Pero Daniel negó con la cabeza. «No. Dijo que yo abrí la puerta. Soy yo a quien quiere. Si me voy ahora, no se detendrá». La expresión del anciano se suavizó, una triste especie de respeto en sus ojos. «No lo entiendes. La montaña nunca toma lo que se ofrece voluntariamente. Esa no es su forma». El suelo volvió a temblar, abriéndose cerca de los escalones del templo. De la grieta se elevó una ola de calor y un sonido como de respiración, lento, inmenso, paciente. La niebla se replegó como si tuviera miedo. Daniel se obligó a ponerse de pie. «Si quiere una voz», dijo, «entonces puede tener la mía». Recogió la linterna caída, su papel rasgado pero la mecha aún brillando débilmente. Se volvió hacia Reiko. «Cuando esto termine, vete de este lugar. No dejes que nadie más venga aquí». «Daniel, no», comenzó ella, pero el resto se ahogó en el rugido de la montaña. Salió del círculo de ruinas, hacia la niebla. Los susurros se hincharon, convirtiéndose en una tormenta de sonido. Las figuras lo rodearon ahora, hombres, mujeres, niños, cada uno pronunciando su nombre. Sus rostros cambiaron a medida que se acercaban a él, volviéndose más jóvenes, más viejos, familiares. Vio a su madre, a su padre, a personas que había perdido y a personas que nunca había conocido. Cada alma que había estado atrapada allí parecía llevar el recuerdo de alguien a quien amaba. Siguió caminando. El suelo bajo él pulsaba como un latido. Entonces, delante, la niebla se abrió para revelar un abismo de luz, el corazón de la montaña. No era fuego ni piedra, sino algo vivo, que cambiaba al ritmo de la respiración del mundo. Daniel levantó la linterna y habló claramente, cada palabra firme. «Mi nombre es Daniel Cho. Vine a contar su historia. La dejo aquí». Colocó la linterna en el borde del abismo. Por un momento todo se detuvo. La niebla retrocedió, los susurros cesaron, y la montaña pareció exhalar. La llama de la linterna se avivó, brillante como el sol, y luego desapareció. Un profundo silencio cayó, tan completo que se sintió sagrado. La niebla comenzó a disiparse, desenredándose en cintas de luz pálida que flotaban hacia arriba como humo.
Los rostros se disolvieron uno por uno, cada uno dejando atrás un tenue eco de gratitud o pena. La niebla se replegó hacia la montaña y luego solo quedó el viento. Cuando la luz se atenuó, Reiko estaba donde había estado el templo. El aire estaba claro. El pueblo yacía en ruinas, pero la niebla se había ido. Ayashi estaba arrodillado a su lado, con los ojos cerrados, susurrando las últimas palabras de la oración. No había rastro de Daniel. Solo su cámara yacía en el suelo, la lente agrietada pero aún zumbando débilmente, grabando el sonido del último aliento de la montaña. El sol salió sobre Otokawa por primera vez en 3 días. La niebla se había disipado por completo, revelando un paisaje marcado y hueco. Donde una vez estuvo el templo, ahora había un cráter de tierra ennegrecida, aún cálida al tacto, como si el corazón de la montaña hubiera dejado su huella. El aire olía a cedro y humo. Reiko se detuvo al borde de las ruinas, apretando la cámara agrietada de Daniel contra su pecho. Su cuerpo estaba chamuscado por los bordes, pero la pantalla aún parpadeaba débilmente cuando presionó el botón de encendido. Las últimas imágenes comenzaron a reproducirse. La lente temblaba mientras la voz de Daniel llenaba el silencio. Si estás viendo esto, significa que no regresé. La montaña no es malvada. Recuerda cada sonido, cada nombre, cada historia que intentamos enterrar. Pensé que venía aquí a capturar algo perdido, pero era yo todo el tiempo. Yo era lo que quería quedarse. El vídeo se cortó a estática. Luego se estabilizó de nuevo. Daniel estaba de pie en la niebla, la linterna brillando débilmente a su lado. Sus ojos estaban tranquilos, casi en paz. Hay un equilibrio en todo. Los vivos hablan, los muertos escuchan, pero cuando los vivos dejan de escuchar, los muertos empiezan a hablar. La imagen se distorsionó. Líneas cruzaron el encuadre. Luego una frase final, su voz clara y deliberada. Si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. El vídeo terminó. Reiko cerró la cámara y se arrodilló en la tierra. Susurró una breve oración en japonés, no por los muertos, sino por los vivos que no podían dejarlos ir. Detrás de ella, el viento se movió suavemente entre los árboles, la primera brisa verdadera desde la partida de la niebla. Por la tarde, un equipo de rescate llegó del pueblo más cercano. Encontraron el pueblo desierto. Ni aldeanos, ni ganado. Solo los rastros de fuego y el olor a sal en el aire. El equipo registró sus hallazgos, confundido pero cauteloso. Ninguno de ellos se quedó después del anochecer. 2 semanas después, las imágenes de la cámara de Daniel llegaron a un medio de comunicación en Tokio. La estación se negó a emitirlas completas. Demasiado perturbadoras, dijeron, pero una copia circuló discretamente en línea. Quienes la vieron describieron un efecto extraño. Tenues susurros superpuestos a las últimas palabras de Daniel, hablando en un idioma que nadie podía traducir. Algunos afirmaron que si escuchabas atentamente con auriculares, podías oír una sola respiración entre la estática, como si alguien estuviera justo detrás de ti, esperando que te giraras. El gobierno selló el valle después de unos meses, citando condiciones inestables del terreno. Las imágenes satelitales ahora muestran solo el río, el bosque y una cicatriz blanca donde una vez estuvo el templo. Otokawa desapareció de los mapas oficiales poco después, pero los lugareños de los pueblos vecinos todavía cuentan la historia. Los camioneros que pasan por las carreteras de montaña después de la medianoche a veces informan de que ven una pequeña luz moviéndose a lo largo de la antigua línea del tranvía. Una linterna de papel flotando contra el viento. Siempre se detiene en la misma curva de la carretera, donde la niebla es más espesa. Y si bajas la ventanilla, dicen, podrías oír la voz de un hombre hablando suavemente en inglés. Don't listen, keep driving. Nadie que ha oído la voz vuelve jamás. Reiko tampoco regresó. Se mudó a Yokohama, abrió una pequeña tetería junto al puerto. Algunas noches, cuando la niebla marina se adentra,
Enciende una sola linterna y la deja junto a la ventana. No como una ofrenda, sino como un recordatorio, porque ella sabe que la montaña todavía escucha, y a veces, si la noche es lo suficientemente tranquila, puede oírlo susurrar, no de los muertos, sino del lugar donde la memoria nunca termina. Si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. La pantalla se desvanece a negro. El sonido del viento permanece un poco demasiado tiempo. Luego silencio.